Bien, abran sus Biblias en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. En nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos meditando en el capítulo 5. Ya hemos considerado los versículos 1 al 16, donde Pablo instruye a Timoteo sobre cómo debía tratar a los ancianos y a las ancianas, a los jóvenes y a las jovencitas de la congregación, y donde también instruye cómo deberían tratar a los tres diferentes grupos de viudas que habían en la iglesia. El día de hoy consideraremos los versículos 17 al 21. En estos versículos el apóstol Pablo sigue instruyendo a Timoteo, esta vez acerca de cómo debían comportarse y tratar los ancianos o pastores de la congregación. O sea que aquí se va a instruir acerca de cómo se deben comportar los ancianos y cómo se deben tratar los problemas de disciplina si un anciano o pastor peca en la congregación. Así que les invito a leer los versículos 17 al 21 de este pasaje. Primera de Timoteo 5, 17 al 21. Dice así la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Así que en este pasaje vamos a meditar en esta mañana, queridos hermanos. Y como les dije, el apóstol sigue instruyendo esta vez acerca de cómo debían comportarse y tratar a los ancianos o pastores de la congregación. La enseñanza lleva por título: dignos de doble honor. Nuestro pasaje lo dividiremos en 2 encabezados para una mejor comprensión. En primer lugar, el pasaje nos muestra el honor que deben recibir los pastores fieles, y en segundo lugar, el pasaje nos muestra el trato y la disciplina para los ancianos que son acusados. Versículos 19 al 21, y en el primer punto los versículos 17 y 18. Así que vamos a desarrollar la enseñanza teniendo en cuenta estos 2 encabezados de nuestro pasaje. Veamos el primero: el honor que deben recibir los pastores fieles. Versículos 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Estos 2 versos nos enseñan 4 cosas muy importantes. En primer lugar, nos enseña que los ancianos aquí mencionados no hace referencia a los ancianos cronológicos, es decir, a los adultos mayores que Pablo menciona en el verso 1, los cuales son creyentes pero no tienen un cargo de liderazgo en la iglesia, sino que se refiere a los obispos, es decir, a los pastores de la congregación, de la iglesia, a los cuales por su conocimiento y madurez espiritual de las Sagradas Escrituras también se les llama ancianos, los cuales gobiernan la grey del Señor.
La palabra anciano, recuerden, viene de la palabra griega presbútero, presbútero en griego, traducida al español, de donde viene la palabra en español presbiterio o presbítero, que indica a alguien mayor, maduro, con experiencia. En la antigüedad a estos ancianos se les llamaba a formar parte del Sanedrín o del tribunal religioso judío por su madurez espiritual y su conocimiento bíblico. En segundo lugar, el pasaje que estamos viendo, podemos ver que Dios puso o designó ancianos, es decir, hombres para gobernar y administrar la iglesia del Señor. Por eso el texto dice, los ancianos que gobiernan bien. No dice las ancianas que gobiernan, lo que indica que es un trabajo designado a los varones, no a las mujeres de la congregación. Y esto no es discriminación de género, queridos hermanos, sino la santa y soberana voluntad de Dios revelada en su santa palabra desde el principio de la creación. Ahora bien, la palabra gobernar no quiere decir enseñorearse y ser dictador sobre la iglesia, sino que significa servicio, ayuda, orientación y supervisión sobre la grey. En consecuencia, los ancianos o pastores deben preocuparse por gobernar bien o lo mejor posible la grey del Señor. Deben velar por la sana doctrina, la disciplina eclesiástica, las necesidades espirituales y por todos los asuntos de la congregación para que marche en orden y el reino de Dios avance sobre la tierra. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 5, sin perder Timoteo, vaya conmigo a Primera de Pedro 5, versículos 1 al 3, y vean lo que dice el apóstol allí. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. ¿Leyeron conmigo el pasaje, hermanos? Es muy interesante lo que allí se dice. Vemos en este texto que acabamos de leer que el apóstol Pedro, en armonía con Pablo, enseña que el gobierno de los ancianos no debe ser con soberbia ni por obligación. Deben hacerlo con amor y porque desean hacerlo, porque el Espíritu de Dios les pone eso. Tampoco debe ser por interés al dinero, ni enseñoreándose de la grey como un dictador, sino de la buena voluntad que Dios ponga en su corazón y siendo ejemplos de la grey de la congregación. Miren lo que dice el verso 1. Está escribiendo Pedro y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los pastores. Dice, yo anciano también con ellos. Pedro es igual que los pastores. Por ser apóstol no era más. Dice, yo soy anciano también con ellos. La diferencia es que yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Recuerdan que Pedro sí fue testigo ocular de lo que Cristo padeció. O sea que él es testigo ocular de primera mano. Él estuvo allá en el pretorio de Pilatos cuando lo cogieron preso y lo llevaron y vio cuando lo azotaban y cuando le dijeron usted es uno de ellos, él lo negó. Él fue testigo de los padecimientos de Cristo. También lo vio padecer, creo, en la cruz. Entonces dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Todos los que hemos conocido a Cristo somos participantes de la gloria que un día será revelada en nuestras vidas. Y le dice a estos pastores: apacentad la grey de Dios, es decir, aliméntenla. Esa grey de Dios, ¿la iglesia es de quién? De Dios, no es de un pastor. Esa grey está entre vosotros. ¿Cómo lo van a hacer? Cuidando de ella, no por fuerza, no porque los obligan, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces tenemos ahí toda la instrucción de cómo un pastor debe gobernar, o los pastores deben gobernar la iglesia. En tercer lugar, el pasaje también nos enseña que había dos clases de ancianos gobernantes en la iglesia primitiva que se encargaban del cuidado de la grey. Observen lo que dice 1 Timoteo 5:17. Había dos clases de ancianos gobernantes. Dice el verso 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. El texto hace una distinción entre los ancianos gobernantes, es decir, los que administran o supervisan, y los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Aunque todos administran y supervisan, unos se dedican a predicar y enseñar la palabra de Dios. A ellos se les llama ancianos docentes. Es decir, estaban los que supervisaban y ayudaban a gobernar la iglesia, que también eran aptos para enseñar y cumplían con todos los requisitos para ser ancianos mencionados en el capítulo 3, que ya lo estudiamos, pero que por ciertas ocupaciones seculares no se podían dedicar de tiempo completo a la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios, pero servían en la iglesia y eran pieza fundamental para la administración de la iglesia, en conjunto con los otros ancianos a los cuales el Señor había dotado y llamado de tiempo completo para que se dedicaran a la oración, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. El texto dice claramente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y añade: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En cuarto lugar, el texto que estamos estudiando de 1 Timoteo 5:17 nos enseña que los ancianos gobernantes dedicados a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios son dignos de doble honor. ¿Qué significa eso de dignos de doble honor? La gran mayoría de eruditos bíblicos entienden que este doble honor mencionado por Pablo aquí hace referencia al respeto y la obediencia que la iglesia debe mostrar hacia sus pastores y a los honorarios económicos que se le debe dar a un pastor que está dedicado tiempo completo a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios por parte de la iglesia para su sustento. O sea que es bíblico que la iglesia sostenga a los pastores que se dedican de lleno y de tiempo completo a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Así como se debía honrar y cuidar las viudas que en verdad lo eran, también se debía honrar y cuidar a los ancianos o pastores de la congregación que dedicaban su vida a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios, alimentando y cuidando la iglesia del Señor. Para justificar esta enseñanza, Pablo cita una ley del Antiguo Testamento junto con una frase que dijo el Señor Jesucristo. Observen lo que dice la enseñanza en el Antiguo Testamento para justificar la sustentación de los pastores en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice
el versículo 18 de 1 Timoteo 5:17. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Para justificar esto, Pablo cita Deuteronomio 25:4. Esto que él está citando es una cita del Antiguo Testamento en Deuteronomio 25:4, que dice exactamente eso: no pondrás bozal al buey que trilla. Y una palabra que dijo Cristo en Lucas 17: digno es el obrero de su salario. ¿Qué dice Lucas 17? Cuando envió los discípulos a predicar de dos en dos, dijo: entren en esa casa y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea que Cristo está enseñando que el obrero es digno de su salario, y en la ley de Moisés se escribió que no se debía poner bozal al buey que trilla, para justificar que la iglesia debía sustentar a sus pastores. Ahora, trillar es separar el grano de la paja. Esto lo hacían antiguamente los judíos poniendo a las bestias o a los bueyes a dar vueltas en las eras pisando las cosechas de cereales. Y Dios condenó la injusticia de que cuando el animal estuviera trillando el trigo o la cebada, se le tapara el hocico para evitar que comiera parte de la semilla que él estaba trillando. El animal tenía derecho a comer de los cereales porque él estaba trabajando. De la misma manera, todo aquel que trabaja para la obra del Señor de tiempo completo tiene derecho a recibir sostenimiento de la grey, y no se puede tratar injustamente. No se le puede decir: usted no tiene derecho a comer de lo que la iglesia ofrenda para su sustento. Así que es plan del Señor que los siervos que son llamados a servir tiempo completo en la obra del Señor sean sustentados por las iglesias locales donde sirven. Dios bendecirá a las iglesias que son fieles en proveer para sus siervos. Es un privilegio ayudar a sostener los siervos que trabajan fielmente en la obra del Señor, queridos hermanos. Si una iglesia no es fiel y las necesidades del pastor que se dedica a predicar la palabra y a enseñarles no se suplen, está dando un mal testimonio de fe. Así como un buen pastor se esfuerza por proveer el alimento espiritual y el cuidado pastoral a la iglesia, la congregación debe ofrendar para el sustento económico del pastor y su familia. Las iglesias deben esforzarse por honrar a sus pastores en la mejor forma posible, tanto con respeto y obediencia como con sustento económico, para que ellos y sus familias no tengan necesidad y el pastor pueda entregarse sin impedimento a la ministración de la palabra de Dios y el pastoreo de la iglesia del Señor. Por eso la Escritura dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa el doble honor? Respeto y obediencia hacia ese siervo, y al mismo tiempo proveerle para su sustento de él y de su familia. Amén. Eso enseña. Por eso la predicación expositiva es tan bonita, porque toca enseñar todo lo que uno va encontrando en el texto. No se omite nada. Cáigale al que le caiga, sírvale al que le sirva. La palabra de Dios se debe predicar de manera expositiva. Es la mejor manera de encontrar las verdades de la palabra de Dios cuando uno las estudia. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice: os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice claramente aquí en Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, es un ruego, una súplica que hace el apóstol Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quién está haciendo referencia? A los ancianos, a los pastores. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, la iglesia debe tener en alta estima a sus pastores, y un pastor debe, por supuesto, con su ejemplo, darse a querer por la congregación. Eso es mutuo. Así que la palabra de Dios aquí en este texto nos enseña el respeto y la honra que se debe tener hacia sus ministros, tanto en obediencia como en compartir, para que el pastor se sostenga con su familia y no pase necesidad. Muchas veces se escucha hablar mal de los pastores, que son ladrones, que solo buscan el diezmo de las personas, y puede que eso pase, no lo estoy negando. Pero muy poco se habla también de aquellos pastores que son fieles y dedicados y que pasan necesidades porque no reciben un sustento adecuado para sostenerse a sí mismos y a su propia familia. De eso casi no se habla, y son miles los casos. Solamente se dimensiona el caso de aquel pastor que de pronto se dejó llevar por la avaricia y se enseñoreó de la grey e hizo cosas incorrectas. Pero no se dimensionan los casos de las necesidades de muchísimos pastores que no son sostenidos por la iglesia y que les toca trabajar y con sus uñas hacer todo lo posible para que la iglesia tenga la palabra de Dios a la mesa cada 8 días o 2 veces a la semana. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Entonces aquí claramente vuelve Pablo a insistir: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo he sido muy bendecido, algunos hermanos me bendicen, yo no les pido, voluntariamente. Yo le doy muchas gracias a Dios porque hasta el día de hoy, desde que empezamos la iglesia, nunca me ha faltado nada. Al principio nos tocó con mi esposa ponernos a vender envueltos en una moto para ayudar al sustento de nuestra propia familia. Y mantuvimos fieles hasta que la iglesia comenzó a proveer y ya no tuve que dedicarme a vender envueltos para poder sustentar mi familia. Porque el salario o lo que me ofrendaba la iglesia no alcanzaba. Y después de eso, bendito Dios, nunca ha faltado el plato a mi mesa y el sustento para mis hijos. Porque es triste y doloroso ver que uno predica la palabra de Dios y que tenga familia y que uno pase necesidades. Y papá, y ese Dios que usted predica, ¿por qué no lo sustenta? No le da todo lo que usted necesita. Entonces muchas veces es también porque la misma iglesia no ha entendido que tener pastores es un gran privilegio. Que alguien nos esté exhortando y nos esté animando a caminar por la senda recta. Que alguien nos esté confrontando con el pecado. Que alguien nos pueda aconsejar. Que alguien pueda ir a visitarnos cuando estamos enfermos. Eso es un gran privilegio. Eso es Cristo mismo obrando en medio de nosotros. Los pastores somos las manos, los pies y la boca del Señor Jesucristo. Y lo mismo ustedes, hermanos. Entonces, bendigamos a Dios por los pastores. Aunque muchos hablen mal de ellos, yo he sido objeto de críticas y de burlas. Y cuando uno dice que es pastor, ni en los bancos le prestan. Hay un poco de discriminación para los pastores.
Muchas veces porque algunos han dado mal testimonio, pero no todos son así. Entonces, hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los pastores son dignos de doble honor, no porque uno lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y aquel que es ejemplo, pues obviamente la obligación de la congregación es respetarlo y apoyarlo en su ministerio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 14. Primera de Corintios 7, 9 al 14. Dice la palabra de Dios. Verso 7. Primera de Corintios 9, 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que Él tiene cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, dice Pablo, lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Son preguntas retóricas. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. O sea que es un derecho otorgado por el Señor que un pastor sea sustentado por la grey. Veamos ahora nuestro segundo punto o encabezado en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 19 al 21. Veamos nuestro segundo encabezado: la disciplina para los ancianos que son acusados de pecado. La disciplina para los ancianos que son acusados de pecado. ¿Qué dice los versículos 19 al 21? Contra un anciano o pastor no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén y amén. Lamentablemente, queridos hermanos, no todos los ancianos pastores son irreprensibles, porque en 1 Timoteo 3 dice que si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Entonces, lamentablemente, no todos los ancianos son irreprensibles y algunas veces actúan pecaminosamente, pero otras veces también son acusados injustamente. En consecuencia, es necesario saber qué hacer cuando alguien trae una acusación de un mal proceder de un anciano o un pastor. Pablo enseña 3 principios de cómo tratar este tipo de problemas, es decir, cuando un anciano es acusado de pecado. Veamos el primer principio. El primer principio es ser cauteloso para no aceptar cualquier crítica o acusación en contra de un anciano. No dejarse llevar por lo primero que digan, ya que tal acusación es grave porque es contra un pastor. Y puede tener la intención satánica de desprestigiar la iglesia y traer gran daño y división al cuerpo de Cristo y acabar con la reputación del pastor, como lo hicieron los fariseos contra Cristo, los cuales lo acusaron de muchas maneras
y de muchas cosas falsas, solo con el propósito de declararlo culpable y matarlo. Así que hay que tener cuidado, porque muchas acusaciones muchas veces son falsas y tienen el propósito de hacerle daño a la iglesia. En consecuencia, Timoteo debía asegurarse de los hechos y la manera de hacerlo. Era que el acusador debe llevar 2 o 3 testigos creíbles para lanzar la acusación. ¿Sí notan lo que dice? Contra un anciano, verso 19, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Los que levantan una acusación contra un pastor, cualquiera que sea la acusación, deben poder apoyarla con testigos. El rumor o la sospecha no son base sólidas para la amonestación y la disciplina de un pastor. En Deuteronomio 19:15 dice, Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces Dios es sabio y Él sabe que no es simplemente venir a acusar a alguien. ¿Se necesita de qué? De testigos, 2 o 3 testigos. Dice el verso 15 de Deuteronomio 19, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahí tenemos claramente el principio bíblico. ¿Y por qué 2 testigos, hermanos? Puse aquí 3 razones. ¿Por qué 3 testigos o 2 testigos? La primera razón puede ser para desanimar al chismoso y evitar el chisme que quiere dañar la honra del anciano intencionalmente y traer división a la iglesia. Número 2, ¿por qué 2 o 3 testigos? Porque cuando una persona está en posición de liderazgo y debe tomarse decisiones, nunca falta quien no esté de acuerdo y lo acuse de algo injustamente. Cuando se toman decisiones en mucha comunidad, a muchos no les gustan las decisiones que se toman y entonces puede acusarlo injustamente. ¿Y por qué 2 o 3 testigos? En tercer lugar, para que el anciano mismo se dé cuenta de que hay 2 o 3 testigos que sostienen la acusación y por tanto se trata de algo serio. En consecuencia, él no puede escabullirse. El segundo principio es que si la acusación, porque estamos viendo 3 principios para recibir la acusación de un anciano. El segundo principio, es que si la acusación resulta cierta y el anciano ha cometido pecado, es necesario tomar las medidas bíblicas pertinentes. Es triste cuando un miembro de la iglesia necesita ser disciplinado, pero es más triste cuando un pastor o un anciano o un líder espiritual falla y necesita ser disciplinado. Eso es muy triste. Y la razón por la que es triste es que los líderes o los pastores, cuando fallan, afectan gravemente a la iglesia, trayendo vergüenza y grande división, causando daño a las personas que están hasta ahora empezando a surgir o a crecer en el Evangelio. Pablo entonces recomienda a Timoteo que si un oficial de la iglesia es hallado culpable y después de amonestarse en privado con 2 o 3 testigos, llamándolo al arrepentimiento, aún así el ministro persiste en pecar, entonces debe ser una amonestación pública la que sigue, según el patrón bíblico, con 2 o 3 testigos, ante los líderes y ante la congregación, para que los demás teman y se abstengan de pecar en el futuro. Noten lo que dice el verso 20 de 1 Timoteo 5.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Una amonestación pública. Si un anciano, después de haber sido amonestado en privado, sigue pecando, debe hacerse una amonestación pública. Entonces, como ven ustedes, hermanos, para todos hay en la viña del Señor. No por ser pastores estamos exentos de la disciplina y de la reprensión. No por ser pastores estamos exentos de caer en pecado. La palabra de Dios nos da reglas e instrucción para llevar a cabo un caso que se presente de un pecado de un anciano o de un pastor. Si se arrepiente, entonces debe ser perdonado, y una vez se le ha perdonado, el asunto queda arreglado y nunca más debe mencionarse. Así como el Señor nos perdonó y echó todos nuestros pecados en el fondo del mar. Y esto es para todos los creyentes en general. Y el tercer mandato de Pablo en el trato con los ancianos que son acusados de pecar era que Timoteo debía obrar sin parcialidad. Versículo 20. Perdón. 21. Versículo 21. No el 20, sino el 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Así que el tercer mandato de Pablo en el trato con los ancianos que son acusados de pecar era que Timoteo obrara sin parcialidad, es decir, sin hacer caso de sus sentimientos y apegos personales. Debía actuar sin prejuicios y sin parcialidad hacia el oficial acusado. Noten nuevamente el versículo 21. Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿Cuáles cosas? La manera de ejercer disciplina sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Jesucristo dijo en San Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, en cuestiones de ejercer disciplina en una iglesia local, por más querido que sea el anciano acusado, por más antiguo que sea y por más amigo que sea, tiene que aplicársele la disciplina. El mostrar prejuicio o parcialidad o favoritismo en un acto de disciplina es pecaminoso, porque no se actúa en justicia ni en amor. Te encarezco, dice él, delante del Señor Jesucristo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Si ustedes notan, hermanos, el texto, este mandato es tan importante y tan delicado que Pablo lo encarece delante de 3 testigos: Dios el Padre, Dios el Hijo y de sus ángeles escogidos. ¿Cómo será de delicado este asunto de ejercer disciplina contra un anciano? Él pone 3 testigos y encarece delante de Timoteo, y poniendo el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y, y de los ángeles escogidos, este acto.
Aún los ángeles escogidos, es decir, los que no cayeron cuando fue expulsado Satanás del cielo, cuando se reveló Luzbel, son testigos de los juicios de los hombres en la tierra. ¿No les parece delicado? Aún los ángeles escogidos de Dios son testigos de los juicios de Dios en la tierra, en medio de la congregación de los santos. Por eso es tan delicado y por eso es tan solemne que nosotros andemos en santidad y procuremos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, queridos hermanos, los que pueden y deben administrar la disciplina en la iglesia también deben ser disciplinados cuando caen en transgresión, para que la congregación entienda que no hay parcialidad ni privilegios en cuestiones de disciplina, para que los demás oficiales y toda la congregación tema y así vivan para la gloria de Dios. Timoteo y los ancianos debían entender que era necesario llevar la disciplina sin parcialidad y sin favoritismo. ¿Qué pasa cuando un papá que tiene hijos le tolera más a un hijo que al otro? ¿Qué siembra en el corazón de ese muchacho o de los muchachos? Resentimiento, dolor. Los muchachos no son bobos y se dan cuenta. Así que debemos ser justos en todo lo que hagamos. No debe haber favoritismo ni parcialidad, porque como representantes del tribunal humano, los pastores también un día darán cuenta en el tribunal divino de cómo ejercieron este mandato del Señor, porque Dios mismo es el que les pedirá cuentas. El Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos eran testigos de su proceder como administradores de la disciplina en la iglesia. Y entonces un día van a estar allá ante el tribunal y no tendrán escapatoria, porque todo apuntará a su favor o apuntará en su contra. Así que, amados hermanos, Dios nos ayude a ser conscientes de que estamos siempre en la presencia de Dios, para que temamos su nombre y tomemos medidas adecuadas y bíblicas en todo lo que hagamos en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, y vivamos con santo temor y reverencia todos los días de nuestra vida. Como podemos ver, hermanos, el pasaje de hoy es un pasaje que nos habla de una realidad que se ha dado en muchas iglesias, de pastores que han caído y que han sido objeto de piedra de tropiezo a muchos, tal vez porque no eran realmente llamados al ministerio, tal vez porque se dejaron envolver mucho por las cosas terrenales y temporales de este mundo, tal vez porque no eran conscientes de la altísima responsabilidad que ellos estaban ejerciendo en la congregación. Un pastor tiene un altísimo grado de responsabilidad. Dice la Escritura que un día daremos cuenta por las ovejas que Dios ha puesto al cuidado. Por eso yo les pido, hermanos, que oren por sus pastores, porque nosotros no somos gente de otra categoría, somos débiles como ustedes, tenemos necesidades, tenemos debilidades y se requiere de la gracia y de la misericordia de Dios a nuestra vida cada día para llevar adelante tan altísima responsabilidad y tan dignísima responsabilidad. Así que yo les pido oración por mí, oración por los hermanos que están
en Granada y en Acacías, llevando adelante la obra del Señor. Y por cada pastor que nosotros conozcamos, oremos para que Dios lo mantenga firme y sea luz y testimonio a la congregación y sea de gran bendición a los que pastorea. Y que un día, como Pablo, podamos decir en 2 de Timoteo, capítulo 4, vayan conmigo y con eso termino la enseñanza. Versículos 6 al 8. Que un día podamos decir: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está un pastor a punto de morir. Pablo, pastor, apóstol, siervo del Señor, está a punto de morir decapitado por la espada del César. Noten lo que dice el verso 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Él veía la muerte tras él. Lo iban a llevar a decapitarlo por causa de Jesucristo. Y puede decir, antes de morir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, oren para que como ministros de Dios podamos morir diciendo estas palabras en espíritu y en verdad. Oren para que ustedes también puedan morir siendo fieles a Cristo, porque la promesa no solamente para los pastores, es para ustedes también. Mira lo que dice el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. O sea que esta promesa también es para quienes, para ustedes. Deben pelear la buena batalla y guardar la fe hasta el último día de su existencia en esta tierra. Oremos, colóquense de pie. Padre mío y Señor mío, te doy gracias en esta hora de la mañana. Te pido perdón por mis pecados y los pecados de mis hermanos. Y te suplico, Padre Santo, que nos des la gracia de permanecer fieles y firmes todos los días de nuestra vida, haciendo tu voluntad, trazando bien tu palabra y viviendo tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, cada día a depender de ti, a no obrar de acuerdo a nuestros propios intereses, sino a los intereses del reino, revelados en tu gloriosa y santa ley. Padre, ayúdanos para que como siervos tuyos podamos vivir cada día para tu gloria. Aparta de nosotros todas aquellas cosas que impiden que crezcamos espiritualmente. Danos la gracia de leer tu palabra cada día, de meditarla, de orar, de tener comunión contigo. Y de eso que leamos y de aquello que oremos, nosotros lo pongamos en práctica en nuestro trabajo y donde quiera vayamos, reflejando el amor, la misericordia y la integridad de Cristo en todos los asuntos de la vida que tú nos des mientras estemos en este mundo. Señor amado, perdónanos porque somos débiles y a veces fallamos conociendo tu verdad, Señor. Conociendo lo que debemos hacer, nos deslizamos, nos apartamos del camino, pero tú como buen pastor nos vuelves a traer, redireccionas nuestros pasos y nos llevas por la senda de rectitud. Porque tú eres un Padre, un pastor misericordioso, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que ninguno de sus escogidos se pierda.
Y tú, Señor, estás intercediendo por nosotros a la diestra del Padre para guardarnos de las caídas y de que el enemigo y el pecado se enseñoree de nosotros, porque tú lo destruiste en la cruz y venciste el mal. Por eso ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pero mientras estemos en este cuerpo corruptible, la lucha será constante. Así que ayúdanos, Señor, y fortalécenos en la fe para estar firmes y constantes en la obra tuya, creciendo siempre. Te alabo y te bendigo, mi Señor, y te suplico que toques al que no te conoce para que él venga a ti y rinda su vida y confíe en la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz, Santo Señor. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dios, paz, queridos hermanos.